uso de toda África del Estado de la regulación. Para ello, pues contamos con la presencia de la profesora Consuelo Alonso, que aparte de ser ponente de la tarde de hoy, es también investigadora principal del grupo A, del grupo de área de derecho administrativo, que es uno de los que está liderando el proyecto del que hablábamos esta mañana. Por tanto, pues también a ella comprende la formación de este congreso y pues el mérito de tener eso. Ella es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, en Salamanca, y bueno, pues es especialista en muchos temas, pero particularmente va a tratar hoy la cuestión de los servos, ¿no? En segundo lugar, como mencionamos esta mañana, son los maestros, la profesora titular de Derecho Administrativo, en la Facultad de Ciencia de Servicios Sociales de General, va a tratar la cuestión de la participación ciudadana. Esta es una línea de investigación que ha trabajado en los últimos años y veíamos que es importante también, en el contexto de la legitimidad democrática, de la capacidad de la administración basada en la inteligencia artificial, valorar en qué medida pues los ciudadanos tenemos la posibilidad de intervenir en la configuración y incluso en la compra pública de estos sistemas. Este es el planteamiento que hemos encontrado. Y en tercer lugar, intervendrá la profesora de Filosofía y la profesora titular del Derecho Administrativo, también en la misma facultad de Derecho de Derecho Real, actualmente además es letrada del Tribunal Constitucional, y se va a ocupar en esta condición de ella de la cuestión competencial por algunos casos, y particularmente la justicia de Minerva, que ya se ha defendido esta mañana. Para concluir, Sandra Pámanas, que es doctoranda, está haciendo su tesis doctoral sobre derecho de discapacidad, particular enfoque en las mujeres con discapacidad, pues tratará la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Que es un tema también absolutamente fundamental, la vulnerabilidad digital. Yo creo que ha quedado una mesa también muy interesante y estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho de ella. Saben los momentos que tienen 20 minutos cada uno, no más, 5 minutos de la coordinante, pues abriremos un minuto. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Isaac, por organizar este... ¿Es que me ha dicho Emilio qué es? Perdón. Bueno, por organizar este congreso. Yo no he tenido ningún mérito en ello. Bueno, a todos vosotros por estar aquí participando y bueno, y muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Bien, yo inicialmente les iba a hablar de un tema que me ha venido ocupando en los últimos meses, ¿no? Que es el tema de Biogen. Biogen es un sistema de seguimiento integral de las víctimas de las mujeres de violencia de género que crea el Ministerio del Interior en el año 2007. Y consiste en la valoración mediante un algoritmo del riesgo de las víctimas de este tipo de violencia, para asignarles un determinado nivel de riesgo, que va desde pues, un mínimo hasta un riesgo extremo. Y en función de ese nivel alcanzado, pues se establecen medidas policiales, no medidas judiciales, sino medidas policiales para asegurar su protección. Esto es, se adopta una resolución administrativa, al menos parcialmente automatizada, como luego tendremos ocasión de ver. Concretamente, iba a hablar de las carencias del sistema, de su deficiente funcionamiento y proponer algunas medidas para mejorarlo. Pero anoche pues me senté y dije, esto es lo mismo que cuento siempre. Esto fue objeto de una comunicación en el 18º Congreso de la Asociación Española de Profesores y Profesoras de Derecho Administrativo, porque ya nos llamamos oficialmente así, ¿no? Que se celebró, que precisamente versaba sobre el derecho administrativo en la era de la inteligencia artificial y, por lo tanto, está publicado en las actas del Congreso. Bueno, y además, algunos de los problemas, no todos, pero algunos de los problemas que yo intentaba solucionar y las soluciones a las que yo llegaba, pues ya han sido objeto de tratamiento por una modificación que del protocolo de seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género y del algoritmo que formula el mismo, el algoritmo que predice este nivel de riesgo, ya ha sido mejorado por el propio Gobierno, que justo en enero de este año 2025 ha lanzado el denominado, o ha publicado el denominado Sistema Biogen 2.
Bien, por lo tanto, pedidme perdón si, bueno, pues haciendo un poco uso de esta libertad de cátedra que me han concedido, pues les voy a hablar de otra cosa, bueno, relacionada con esto, pero que son dos importantes, yo creo, sentencias relativas al control judicial de las resoluciones automatizadas de la Administración en estos campos sociales, ¿no? Que yo creo que si no han sido ignoradas por la doctrina, al menos han sido insuficientemente tratadas, con alguna excepción como la profesora Mercedes Fuertes, que sí se ha ocupado de la primera sentencia a la que me voy a referir, y algunos de cuyos planteamientos pues yo acojo, ¿no? Tal vez no han sido suficientemente tratadas porque son dos sentencias aisladas y porque, bueno, cada una de su temática, ¿no? Y porque no están consolidadas en la medida en que, bueno, pues son aisladas y tampoco parten del Tribunal Supremo, con lo cual pues veremos a ver si se consolidan o no, o cómo marcha, ¿no?, la doctrina jurisprudencial en este tema. Bien, la primera es la sentencia del Juzgado Central Contencioso Administrativo de 30 de diciembre de 2021 sobre la transparencia del sistema Bosco. El sistema Bosco es un programa que se utiliza para determinar qué consumidores son vulnerables a efectos de tener derecho al denominado bono social que reduce el pago de la factura eléctrica. Se conoce como el bono social eléctrico, así lo conoceréis. Bien, por lo tanto, se trata de un sistema que permite una adopción, una resolución administrativa automatizada que tiene importantes consecuencias para los ciudadanos. En la misma línea de las que otro tipo de aplicaciones, algunas de las cuales se ha hecho referencia ya esta tarde, como Javier Miranzo, que se ha referido a la aplicación Riscambi, o la aplicación Hermes de la Agencia Tributaria, que también conocemos bien, y el sistema Veripol, también, que es para comprobar la veracidad de las denuncias de los robos con intimidación. Bien, pues en 2018 la Fundación Cibio, que esta fundación, pues según su página web, pues es un grupo de análisis y promoción de la información y de la transparencia pública. Pues bien, advirtió que a través de un sistema de encuestas que ya hizo, que miles de personas que reunían los requisitos legales para obtener el bono social eléctrico, pues les denegaban las solicitudes. Entonces, a esta fundación se le generó dudas sobre la adecuada configuración del programa que servía de base a la adopción de estas decisiones, para advertir entonces también o poner de manifiesto algunas posibles mejoras en su funcionamiento. Por ello, solicita del portal de transparencia del Ministerio de Transición Ecológica el código fuente y determinadas especificaciones técnicas del algoritmo. Al no tener respuesta, se van al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que también conoce nuestro compañero Isaac Martín Delgado, que estima parcialmente la solicitud. Dice que sí pueden acceder a las especificaciones técnicas o hay que proporcionarles las especificaciones técnicas, pero no el código fuente. Ante esta decisión recurren en el contencioso administrativo y de ello, bueno, pues es la sentencia del 2021 que nos ocupa. Hay que decir que esta misma situación se produjo con la Fundación Éticas, en el caso de Biogen, que en 2023 solicita del Ministerio del Interior que le facilite el código fuente de este algoritmo, de Biogen. ¿Qué es lo que querían hacer? Querían conocerlo para hacer un estudio y proponer mejoras al Ministerio. El Ministerio pues, no le da el acceso a este código fuente y bueno, yo creo que ellos no recurren, o a mí no me consta que hayan recurrido, pero sí que hicieron un informe muy exhaustivo y muy completo que yo he manejado, porque es muy bueno, con los datos que ellos obtenían, bueno, pues de diversas entrevistas con las mujeres, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Y que yo creo que ha tenido un gran valor precisamente para la reforma, para la modificación del sistema Biogen operada con este nuevo sistema Biogen II. Bien, ¿cuáles son los argumentos de esta sentencia del Juzgado Central y la crítica que a mí me suscita? Bueno, en primer lugar, alega el recurrente que hay una violación del principio de legalidad. Y el juez ponente, que precisamente es doctor
por esta universidad, pues dice que la denegación del bono social eléctrico es un acto administrativo recurrible por los interesados, con lo cual no hay violación ninguna del principio de legalidad. Bien, podemos admitir esto, pero, sin embargo, este rechazo del acceso a la información a mí me suscita la violación, la posible violación de otros principios jurídicos, como pueden ser el de seguridad jurídica, en la medida en que los ciudadanos tenemos derecho a saber si la Administración está utilizando este tipo de inteligencia artificial o este tipo de sistemas automatizados de adopción de decisiones, saber los criterios que maneja la máquina y saber cómo la Administración adopta sus decisiones teniendo en cuenta esta herramienta. Y, en segundo lugar, creo que también se opone al principio de buena administración y de economía procesal. ¿Por qué? Porque lo razonable, a mi juicio, sería admitir la posible fiscalización, no tanto del acto denegatorio del acceso a la información o al código fuente del sistema, porque esto, en definitiva, en este caso preciso de Bosco, traslada la carga de recurrir a los consumidores, y estos consumidores son vulnerables, pues ya bastante tienen con lo suyo como para encima recurrir. Sino también recurrir el propio código fuente, con la posibilidad, pues, de analizarlo antes de que produzca estos actos administrativos. Con lo cual, bueno, pues conocerlo además sin necesidad de acudir a los tribunales, y por lo tanto esta situación pues evita juicios. Bien, en segundo lugar, argumenta el tribunal sobre la necesidad de transparencia de la información, pues la valora el juez en atención al parámetro del coste-beneficio. Y dice, bueno, a su criterio, que conocer este código fuente no genera beneficios. ¿Por qué? Porque está diseñado para un uso muy específico y no es reutilizable. Sin embargo, yo creo que no es de recibo este argumento, yo por lo menos no lo puedo acoger, porque al margen de mejorar el sistema, ¿no?, determinando los posibles sesgos o brechas en que incurre el sistema, al cual solo se puede acceder si se conoce verdaderamente el código del mismo, pues se me ocurren un montón de resoluciones administrativas que se podrían adoptar utilizando, pues, los datos que maneja este sistema y su ejecución o la aplicación práctica que hace del mismo, como subvenciones, beneficios fiscales, prestaciones, asistencia social y otros, como gastos farmacéuticos, abono transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el tercer motivo para negar el acceso a la información solicitada argumentan razones de seguridad, que efectivamente es un motivo por el cual el artículo 14 de la Ley de Transparencia del 2007 permite su exclusión, ¿no? A criterio del juez, difundir el código fuente haría la aplicación informática sensible a vulnerabilidades que podrían originar brechas por las que se accediera a la información personal de los solicitantes. Bien, a mi modo de ver, este acceso a la información personal de los solicitantes está bastante vedada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos se establecen una serie de precauciones para que estos datos pues, no los conozca todo el mundo. Por ejemplo, el artículo 25 del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea señala que hay que otorgar una protección máxima a las aplicaciones informáticas que manejan estos datos. O los datos de los usuarios también entran en bases de datos con un sistema específico de protección. Y, por supuesto, los sistemas informáticos disponen de certificados de seguridad que limitan, ¿no?, o que impiden, ¿no?, este manejo, este conocimiento de los datos. Precisamente la secretaria de la universidad, Isabel Gallego, el otro día nos propuso a la comisión, nos pidió, ¿no?, que informáramos sobre el voto electrónico que se va a implementar en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues las próximas elecciones al consejos de departamento y a juntas de facultad. Y nos decía con quién había, a la comisión electoral, y nos decía pues con quién había sido la adjudicataria del contrato. Y este adjudicatario del contrato dispone de 3
sistemas 3 certificados de seguridad. No sé si tenía un ISO o 2 ISOs, una ENOR, en fin, bueno, pues bastante fiable en cualquier caso. Bien, en cuanto a esta protección de datos, tal vez con el sistema Bosco sea más preocupante. ¿Por qué? Porque a estos datos pueden acceder las comercializadoras eléctricas, que son las que en definitiva están pagando el bono social eléctrico. Pero en el caso de Biogen, estos datos se proporcionan y solo se utilizan por la administración pública. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, juzgados, el sistema penitenciario y luego pues, el sistema telefónico de atención a las víctimas, etcétera, etcétera. Es difícil, por lo tanto, que haya fugas, pero en cualquier caso, si las hay, pueden articularse también mecanismos jurídicos como es la sanción disciplinaria frente a aquellos funcionarios que hayan accedido al sistema. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de mayo de 2023 analiza la legalidad de una sanción impuesta a un policía nacional que había accedido al sistema Biogen para consultar un caso en el que figuraba como agresor imputado. Bien, en cuarto lugar, el juez o el tribunal se plantea como hipótesis que en el caso de que el código fuente maneje información clasificada, aumentaría el riesgo para la seguridad nacional, para la seguridad pública y para la seguridad de los administrados. Bien, frente a esta conjetura, hay que decir que Bosco no maneja información que haya sido declarada por el Gobierno como información clasificada. En segundo lugar, que lo que maneja no son datos sensibles del sistema o del mercado eléctrico o de sus redes, que podríamos plantear, sí, hay un atentado a las redes del sistema eléctrico, sí podría suponer un atentado a la seguridad nacional, pero es que no es así, solo maneja los datos personales de aquellos consumidores que quieren acceder a de los consumidores. Y luego, estos datos personales están protegidos, como hemos dicho, por el Reglamento Europeo y por la Ley Orgánica Nacional. En otro fundamento jurídico se dice que obtener la información del código fuente podría afectar a la protección intelectual del programa. Bien, al margen de que podemos considerar cuál es la naturaleza jurídica de los algoritmos, cuestión, por ejemplo, a la que se acaba de referir nuestro querido compañero Vicente Álvarez en un magnífico artículo en la revista El Cronista, lo que hay que decir es que al menos Bosco y Biogen y otros muchos programas informáticos, ¿no?, de adopción de decisiones están elaborados por la propia administración pública, y muchos de ellos son meros formularios que se van desplegando en función de las respuestas que se vayan dando. O sea, considerar que esto es una inteligencia artificial es pues, excesivo, creo yo, por parte del juez. Bien, en definitiva, esta negativa al acceso a la información solicitada, al código fuente, desde mi punto de vista, pues rompe todos los principios de la transparencia de los algoritmos y de la inteligencia artificial que utiliza la administración pública y se opone como mínimo al derecho de la Unión Europea y, por supuesto, a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que también ha salido aquí, que, pues que reitera o que pide una mejora de los datos y una utilización de los algoritmos que sean transparentes y explicables. Bueno, en segundo lugar, también muy rápidamente, es muy interesante la sentencia de la Audiencia Nacional del 30 de septiembre del 2020, que estima la responsabilidad patrimonial en que incurre la Administración Pública por la no adecuada supervisión de la valoración automatizada del sistema Biogen, o que provoca el sistema Biogen. Los hechos que dan lugar a la sentencia es el asesinato por una mujer a manos de su marido un mes después de que se hubiera denegado a la misma una orden de protección que hubiera garantizado su seguridad. ¿Por qué? Porque Biogen, el sistema Biogen del que antes he hablado, había considerado el riesgo de esta mujer como no apreciado. Bien, ¿qué examina el tribunal? Bueno, en primer lugar, examina la concurrencia de causas que concurren en el nexo causal, porque aquí concurren 3 causas. El comportamiento de la víctima, es decir, el hecho de tercero, que es realmente el que produce el daño,
En segundo lugar, la valoración incorrecta a través del sistema Biogen que hizo la Guardia Civil. Y en tercer lugar, la responsabilidad del juez que no acordó la orden de protección. Aunque hay que decir que el atestado policial no es vinculante para el juez, pero si está bien hecho y está bien motivado, pues suministra al juez una información relevante que le puede dar pie a adoptar una decisión como es esta de protección de la víctima. Bien, lo que hace el tribunal es adoptar la teoría de la causalidad adecuada o eficiente, que nos lleva a considerar que el origen del daño está en el funcionamiento anormal de la administración pública. Bien, en segundo lugar, examina cuál ha sido este funcionamiento anormal que ha estado en el origen del daño, que ha producido el daño. En primer lugar, los agentes no proporcionaron a la autoridad judicial información relevante sobre el caso. En segundo lugar, la investigación policial no reveló el real riesgo que corría la víctima. Y en tercer lugar, la valoración fue incorrecta. ¿Y por qué fue incorrecta? Porque se confió en el automatismo del sistema. Es decir, se incurre en un sesgo de automatismo. ¿Por qué? Porque las instancias policiales no valoraron otros parámetros y únicamente se limitaron a la recogida de datos y a que la mujer rellenara el formulario. Cuando Biogen es un sistema que se concibe como un sistema dinámico, que permite cambios, es decir, permite corregir al alza la valoración inicial si los expertos consideran, si la policía considera que efectivamente puede haber un riesgo que no ha evaluado el sistema. Y cuando, además, aquí en este caso, no se valoraron todos los posibles elementos que se aconseja abordar en este caso o examinar, analizar en este caso. No corroboraron los extremos apuntados por la denunciante, no hicieron una exhaustiva comprobación de los antecedentes del agresor y no valoraron todas las situaciones que concurrían en la víctima y en su agresor. Como consecuencia, dice el tribunal que es indudable que no se apreció el riesgo que existía, que hubiese podido prever y evitar el asesinato. Bueno, ya como conclusión y para no pasarme del tiempo asignado, pues tanto Biogen como Bosco o cualquier otras herramientas informáticas o algoritmos que utiliza la administración pública para adoptar sus resoluciones han de ser transparentes y explicables. El resultado que arroja el algoritmo solo es un primer diagnóstico, una valoración previa o una predicción inicial, que debe ser completada por la valoración humana, experta, motivada y responsable, como indica el artículo 67 de la Carta de Derechos Digitales Españoles. Muy bien, pues nada más y muchas gracias. Este también, ¿no? Sí, los dos, como un ministro. Como un ministro. Entiendo, Isaac, que si pincho ahí va pasando, ¿no? Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a la organización por este magnífico congreso que se está desarrollando en estas 2 jornadas en Toledo, y me van a permitir que singularice ese agradecimiento y que lo personalice en la persona del profesor Isaac Martín Delgado, al que sabe que aprecio, que estimo y que admiro profundamente. Dicho esto, formulada este agradecimiento, le agradezco también al profesor Isaac que haya tenido la osadía de invitarme a hablar de un tema muy poco conocido en estos foros, que es el de la participación ciudadana. Voy a apoyarme, digamos, en una pequeña presentación. Les pido disculpas por adelantado porque hemos comprobado que la letra yo pensaba que era suficientemente grande y en algunos apartados es un poquito pequeñita. Pero bueno, no, digamos, lo interesante no es lo que aparece en la pantalla, sino lo que vamos a ir comentando. Les decía que es una temática
poco abordada habitualmente en este tipo de foros. Quizás el maestro que, digamos, ha abordado cuestiones que tienen que ver con contratación estratégica, contratación social, todo este tipo de asuntos, y al que he podido leer me ha servido de un poco de inspiración para saber que también desde la contratación pública se abordan este tipo de cuestiones. Pero, como les digo, bueno, tengo un cierto temor a intentar demostrar básicamente dos ideas, que son las que van a girar, en torno a las que va a girar mi intervención. Que es, por un lado, la conexión que existe entre la participación ciudadana, la contratación administrativa, la contratación pública y la inteligencia artificial, y qué puede aportar, digamos, o qué se está aportando ya desde la normativa de participación ciudadana en relación con este ámbito de actuación, que es la contratación pública basada en sistemas de inteligencia artificial. Esas son las dos grandes ideas que voy a intentar desarrollar en esta intervención. La primera sería la conexión, es decir, cómo está conectada esta temática con el asunto que nos ocupa en este congreso, que es la contratación pública y la inteligencia artificial. Esta conexión se establece con la temática de la contratación, al menos desde mi punto de vista, desde tres ámbitos diferentes, o desde tres esferas o tres pilares fundamentales. Es cierto que por el momento es una conexión bastante fragmentada, bastante desigual, de desigual intensidad, pero que ya podemos, establecer con ciertas garantías de seguridad desde tres puntos de vista, desde tres perspectivas diferentes. Una sería la estrictamente, teórico-académica o de los grandes principios, porque hablar de participación ciudadana es hablar de gobierno abierto, es hablar de administración abierta, es hablar de buena administración, y estos principios son principios que se comparten no solamente en el ámbito de lo estrictamente participativo, sino que tienen un carácter transversal, tienen un carácter horizontal y penetran, en otras esferas o en otros ámbitos de la actuación administrativa, como es el de la contratación pública, y el de la contratación pública basada en inteligencia artificial. Cuando hablamos de contratación, hablamos también de contratación y transparencia. Hablamos de contratación y hablamos de contratación estratégica. Hablamos incluso de contratación abierta, es decir, en algunos estudios se utiliza ese término, contratación abierta, en la parte sobre todo de deberes de información, de publicación, es decir, de los grandes principios de la contratación, no solamente a nivel interno, sino también a nivel de la Unión Europea, incluso me atrevería a decir de la contratación en el ámbito internacional. Y si hablamos de inteligencia artificial, y hablamos de inteligencia artificial humanizada, vamos a decirlo así, de una inteligencia artificial que pone en el foco, que pone en el centro a la persona, que pone en el centro al ser humano, que pone en el centro al ciudadano, que pone en el centro los derechos del ciudadano, que pone en el centro la protección de datos, que pone en el centro la confidencialidad, que pone en el centro la protección de los derechos de autor o de los derechos de propiedad intelectual. Estamos hablando también de participación. Desde la perspectiva del derecho positivo, también hay esa conexión o esa interrelación. Es una conexión más difícil de hallar, más difícil de encontrar, sobre todo en lo que se refiere a participación ciudadana e inteligencia artificial y viceversa. Es más fácil encontrar esa conexión, insisto que no les recomiendo que lo hagan, no es una labor nada grata, el leer estos tres bloques normativos, intentar encontrar esas conexiones, pero repito que existen, sobre todo entre participación y contratación pública desde la perspectiva de participación-transparencia. Es decir, esto ya es algo en lo que se viene trabajando desde hace tiempo. El profesor Isaac Martín Delgado ha trabajado mucho en esto, el profesor Javier Miranzo también. Es decir, el tema de la transparencia incorporada como un elemento importante dentro del derecho de la contratación pública. Y también desde la perspectiva, vamos a decir, fáctica, económica, presupuestaria, llamémoslo como queramos, y de servicio público. El ciudadano tiene que estar presente en una actividad que
en el caso de los países o de los Estados miembros de la Unión, representa aproximadamente entre el 16 y el 20% del Producto Interior Bruto y supera los 2,4 billones de euros a nivel de la Unión Europea. Eso es un esfuerzo presupuestario importante, un esfuerzo financiero muy importante para las administraciones públicas, y parece que es lógico que el ciudadano esté también presente. Igual que lo es si tenemos en cuenta que buena parte de la contratación pública se vincula a los servicios públicos desde la perspectiva de la gestión indirecta o la externalización de los servicios públicos. De manera que contratación pública también se convierte en un elemento, digamos, vinculado a la ciudadanía desde esa perspectiva. Y por lo tanto, el ciudadano también está llamado a participar en la implementación de esos servicios públicos. Dicho eso, la pregunta sería qué puede aportar, o lo que me ha encargado amablemente mi compañero, es qué puede aportar la participación ciudadana y la normativa de participación ciudadana en esta materia, la contratación pública y a la contratación basada en inteligencia artificial. Voy a empezar por la contratación con carácter general y luego ya me voy a centrar en la contratación basada en sistemas de inteligencia artificial. Con carácter general y tomando como referencia la normativa autonómica y la normativa local, entre otras cosas porque no tenemos una ley de participación estatal, es decir, somos 8 las comunidades autónomas que tenemos leyes de participación, y digo somos porque Castilla-La Mancha es una de ellas. Tomando como referencia la normativa de las leyes de participación general, porque las hay también sectoriales, las hay de participación institucional o de diálogo social, y hay distintos tipos de leyes de participación. Tomando como referencia esta normativa, les decía básicamente qué nos ofrecen. En relación con la contratación en general, lo que nos ofrecen son nuevos instrumentos. O quizás no nuevos, pero sí renovados instrumentos, porque al final todos estos instrumentos que aparecen un poco ahí en un pequeño elenco, no son otra cosa que sistemas de participación orgánica, fundamentalmente. Es decir, esto es lo que en derecho administrativo todos conocemos como participación orgánica, ¿no? Las audiencias, las encuestas, los sondeos, los jurados ciudadanos, las mesas de trabajo, los foros expertos, los foros ciudadanos y los procesos participativos, que digamos serían la parte más estrictamente procedimental, ¿no? que nos están ofreciendo las leyes de participación como un instrumento interesante, digamos, que podríamos trasladar o aplicar en el ámbito de la contratación, también en el ámbito de la contratación pública, basada en inteligencia artificial, a la que luego me voy a referir. Nos abren el camino o la puerta a nuevas vías de participación, sea participación individual, sea participación colectiva, ¿no? En concreto, la participación, insisto, colectiva ha sido objeto de regulación en algunas previsiones o en algunas leyes incluso sectoriales. Es lo que se denomina la jerga de participación, llamamos participación institucional o participación de diálogo social, donde están llamadas a estar presentes las empresas, es decir, en muchos casos los que en su momento van a ser operadores económicos o van a ser contratistas o aspirantes a ser contratistas. Todo esto convierte al ciudadano, si me permiten un poco la broma o el chascarrillo, en una suerte de influencer o de candidato a influencer en materia de contratación pública, ¿no? Puede, digamos, o está llamado a convertirse en un hacedor de normas desde el punto de vista de la iniciativa normativa que puede llegar a tener en esta materia, más allá de las debilidades y límites que todos conocemos que tienen este tipo de mecanismos. Está llamado a ser un partícipe en este tipo de normas también. Está llamado a serlo en los trámites de consulta pública, en los trámites de información pública, en los trámites de audiencia al ciudadano, de la audiencia a los interesados. Es decir, hay muchos, ya tenemos varios instrumentos a través de los cuales se canaliza o se puede canalizar esta participación funcional, pero las leyes de participación nos ofrecen algunos más. Convierte o puede convertir eventualmente al ciudadano en un colaborador importante a lo largo de todas las fases y de toda la vida, digamos, del contrato, desde la fase inicial, digamos que, si me permiten la expresión, la comparación, la analogía, la fase prenatal, en el momento anterior a que tengamos el contrato, individualizando, señalando necesidades de contratación, el objeto de la contratación. Una vez que ya estamos en el proceso, vamos a llamar de gestación, identificando mejor o permitiendo identificar mejor los contenidos, incluso los contenidos de los pliegos, de las prescripciones, es decir, puede colaborar desde ese punto de vista.
y, desde luego, se está convirtiendo o puede convertirse, de hecho ya lo está haciendo, en donde se han puesto ya en marcha este tipo de mecanismos, se está convirtiendo en un impulsor de la contratación a través de procesos como el de los presupuestos participativos. De hecho, aquí en la universidad estamos ahora mismo con el presupuesto participativo y, bueno, habría otros, insisto, otros ejemplos en Castilla-La Mancha, a nivel local, a nivel regional, pero la posibilidad de que los ciudadanos puedan determinar que una parte de las partidas presupuestarias se dediquen a según qué tipo de proyectos o a según qué tipo de objetivos, impulsa desde luego la contratación en un determinado sentido, que es básicamente el de la contratación que tradicionalmente hemos entendido como contratación estratégica, responsable, social, medioambiental, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente. ¿Qué aporta en materia de contratación en IA? Aquí habría que distinguir dos planos: el plano de la participación entendida como la participación ciudadana, sea individual, sea colectiva, y el plano de la participación ciudadana entendida como la participación del contratista o del operador económico. Desde la perspectiva ciudadana, más allá del hecho de que las leyes de participación fomentan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, bien es cierto que no hablan explícitamente de inteligencia artificial, ninguna de las leyes habla explícitamente de ello, pero tampoco nos tiene que resultar extraño. Las leyes de participación son leyes, las más recientes del año 2019 y la más reciente modificación de la Comunidad Valenciana fue en el año 2023, de manera que pocos sabían de lo que se nos venía encima en materia de inteligencia artificial como para plantearlo en este tipo de leyes. Más allá de eso, les decía, convierte al ciudadano básicamente en un doble agente de la contratación en inteligencia artificial, desde mi punto de vista. Una vertiente sería la vertiente pasiva, el ciudadano que suministra datos, puesto que tiene que interactuar con los portales de participación a través de las vías que se establecen para ello. Si estos portales de participación están interoperativos, o hay el principio de interoperabilidad, y se conectan o se vinculan, algunas leyes lo hacen, con los portales de contratación, estaríamos suministrando datos que además tienen que ser inteligibles, tienen que ser claros, tienen que ser comprensibles, entendibles. Estaríamos facilitando datos que pueden, entiendo yo, insisto, yo no soy un experto ni en contratación ni en IA, de manera que no voy a pisar un terreno que no controlo, pero sí que pueden servir, digamos, para el entrenamiento algorítmico. Sería una cuestión interesante que ofrecería esta participación ciudadana. Un segundo elemento es todavía desde mi punto de vista, todavía más atractivo y más sugerente, que sería el del ciudadano, ya sea individualmente, ya sea de manera colectiva, que interviene en los procesos, en los sistemas de contratación basados en inteligencia artificial, cuando esos programas o esas plataformas son de código abierto o de software libre. Esto permite al ciudadano, insisto, tanto individual como colectivamente, convertirse en un agente activo en la contratación, no solamente en un mero sujeto pasivo que proporciona datos. Es algo bastante interesante. Además, ofrece la ventaja añadida de que supone un menor coste para los poderes adjudicadores, en este caso estoy pensando evidentemente en la administración pública, y supone una menor consumición de energía, lo que se puede conectar también a la cuestión medioambiental, es una ventaja medioambiental añadida. De esto tenemos un ejemplo más o menos reciente, no en materia de contratación, pero sí muy mediático, que ha sido la entrada, digamos, en el mercado de las IAs generativas de DeepSeek y cómo, digamos, han necesitado menos recursos económicos y menos recursos energéticos para ofrecer un producto de bastante calidad, es decir, un producto que puede competir con plataformas o con sistemas de inteligencia artificial generativa ya bastante más asentados. Y si esto lo decimos del ciudadano, ¿qué decir del contratista? Es decir, todavía con más intensidad, la participación del contratista en los sistemas de contratación, sobre todo en los sistemas de contratación que, insisto, en el ámbito de la participación denominamos sistemas participativos, los sistemas negociados, el sistema de diálogo competitivo, asociación para la innovación, o los mecanismos de racionalización de compra, como la subasta electrónica, los sistemas dinámicos de adquisición. Esta participación del contratista constante y continua en estos procedimientos lo convierte en un agente muy importante en la mejora continua
de estos sistemas de contratación basados en inteligencia artificial, o podría serlo. Tanto es así que se habla, como aparece en pantalla, una suerte de feedback continuo de la mejora de estos sistemas con base precisamente en la participación de los contratistas. Dicho esto, y para ir ya terminando, la idea sería crear una suerte de círculo virtuoso en toda esta cuestión que permita que los ciudadanos y los contratistas, que ya tienen un papel importante en la materia de la contratación pública y de la contratación pública basada en sistemas de inteligencia artificial, encuentren un mejor reflejo y un mejor acomodo en la normativa reguladora, tanto de la una como de la otra. Como ya les he dicho, es difícil encontrar esas conexiones, sobre todo cuando hablamos de participación ciudadana e inteligencia artificial. Porque además ello incorpora, cuando menos, 5 tipos de ventajas que yo creo que no son en modo alguno despreciables. Un incremento de la transparencia, un incremento de la confianza en las instituciones públicas en general y en los poderes adjudicadores en particular, y más singularmente en el caso de la administración pública. Permite también la mejora de los algoritmos y de los sistemas de contratación, como hemos comentado antes, proporciona datos, permite un entrenamiento más adecuado, corrige en algunos casos algunos problemas de sesgo. No quiero decir con esto, estoy centrándome evidentemente en la vertiente positiva. También esto tendría una cara, digamos, un lado oscuro de la fuerza, pero no voy a entrar en eso en este momento. Es decir, aporta una serie de ventajas que yo creo que no son en modo alguno despreciables y que enlazan perfectamente, yo creo, con las lógicas de la contratación estratégica y de la contratación y de la compra de innovación a la que se ha referido mi compañero hace unos instantes, ¿no? La idea sería, por lo tanto, saltar o dar el paso de manera muy prudente, muy paulatina, y que en esto hay que ser muy comedidos, de la participación o de la contratación abierta en su vertiente de transparencia, que es algo yo creo que ya bastante asentado, a la contratación abierta en su vertiente participativa. Básicamente, en el gobierno abierto trabajamos con 3 pilares fundamentales, que son transparencia, participación y rendición de cuentas. Pues digamos que la participación estaría todavía en pañales en relación con lo que sería la transparencia aplicada a la contratación pública. Entonces, este es un terreno en el que todavía se puede avanzar mucho, hay mucho camino por recorrer. Para ello, habría que reflexionar bien sobre el tema del marco regulador. Evidentemente, yo hablo desde la perspectiva del derecho administrativo. Habría que regular y habría que ordenar esto de una manera, insisto, reflexiva, tranquila, sosegada, porque ya la normativa de contratación es suficientemente densa y suficientemente compleja como para añadir este elemento, pero creo que este elemento tiene que ser añadido. Entonces, de alguna manera hay que ir buscando las fórmulas. Y ahora mismo las leyes de participación nos ofrecen fórmulas bastante interesantes para explorar. Además de esa normativa, bueno, pues ya que estamos en esta sede, pues tengo que decir que sería importante contar, o que los poderes adjudicadores, las administraciones, el regulador, el legislador, en un determinado momento, cuente con expertos, con foros, con observatorios, como el Observatorio de Contratación, con cátedras, como la de Gobierno Abierto, y con congresos como este, para que, digamos, si me permiten esta última reflexión, para que si, como dicen algunos CEOs de las grandes empresas tecnológicas, la IA, si es posible que pueda llegar de aquí a 25 o 30 años a tomar decisiones por nosotros, también en el ámbito de la contratación pública, entiendo, pues nos aseguremos que esas decisiones se tomen con nosotros y para nosotros, utilizando, entre otras cosas, la participación ciudadana. Muchas gracias. Como resultado de la modernización y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Sin embargo, este proceso, que en teoría busca facilitar el acceso a la información y agilizar los trámites burocráticos, ha supuesto que aparezcan nuevas barreras para ciertos colectivos, entre ellos por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. La dificultad en el acceso y la comprensión de los procedimientos digitales, la falta de adaptaciones cognitivas, ha supuesto que aparezcan nuevas barreras
y la ausencia de mecanismos de apoyo efectivos han convertido en la digitalización en un factor de exclusión más que de inclusión para muchas de estas personas. Las dificultades se acentúan en aquellas familias que viven en entornos rurales, debido a la limitada conectividad, la falta de infraestructuras tecnológicas y la escasa oferta de formación en competencias digitales y, por supuesto, su desconocimiento general sobre los procedimientos administrativos. En muchos casos, estas familias tienen que desplazarse largas distancias para realizar trámites presenciales, ya que normalmente la atención telemática suele resultarles tediosa. Todo ello, unido a la avanzada edad de muchos progenitores y cuidadores, añade un obstáculo más, pues la brecha digital no solo afecta a estas personas con discapacidad intelectual, sino también a quienes les prestan apoyo. El avance tecnológico ha llevado a la Administración a apostar por que se tramiten de forma electrónica prácticamente todos los procedimientos, desde la solicitud de prestaciones hasta cualquier otro tipo de trámite administrativo. La Administración digital ha venido sustituyendo progresivamente la atención presencial por plataformas telefónicas, sedes electrónicas y formularios en línea. Para una parte de esta población ha supuesto una mejora en la eficiencia y accesibilidad de los servicios, evitando desplazamientos innecesarios, agilizando trámites. Sin embargo, para otros colectivos la digitalización ha supuesto una barrera infranqueable, generando una nueva forma de discriminación. La accesibilidad en el entorno digital se debe garantizar desde un enfoque de derechos humanos, de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante, en la práctica, las plataformas digitales de la Administración siguen presentando múltiples barreras, entre ellas barreras cognitivas debido a la complejidad del lenguaje que se utiliza en formularios, sobrecarga de información, falta de claridad en las instrucciones y ausencia de formatos accesibles que dificultan la comprensión de los procedimientos administrativos. Barreras tecnológicas y del ámbito rural, pues muchas personas no cuentan con los conocimientos ni los recursos tecnológicos para navegar de forma autónoma en los entornos digitales. Imagínense en las zonas rurales, donde este problema se agrava por la falta de conectividad, escasa oferta de formación en competencias digitales y administrativas y la imposibilidad de acceder a servicios presenciales sin realizar desplazamientos significativos. En tercer lugar, un impacto de género y sobrecarga ¿para quién? Para las mujeres cuidadoras. La brecha digital afecta de manera diferenciada a las mujeres, especialmente aquellas que ejercen el rol de cuidadoras principales de personas con discapacidad intelectual. Muchas de estas madres se ven obligadas a gestionar trámites administrativos sin contar con formación digital suficiente, lo que incrementa su carga de trabajo y perpetúa desigualdades de género. En cuarto lugar, barreras administrativas y falta de formación de los funcionarios. A pesar de la obligación legal de garantizar la accesibilidad, muchas oficinas públicas carecen de personal capacitado para atender adecuadamente a estas familias. La Administración impone requisitos burocráticos excesivos, como la obligatoriedad de trámites electrónicos sin alternativas accesibles o la exigencia de citas previas que, de nuevo, se deben solicitar de forma electrónica, dificultando el ejercicio efectivo de sus derechos. En siguiente lugar, falta de apoyo humano. La reducción de la atención presencial y la tendencia a resolver todo mediante plataformas digitales elimina la posibilidad de que reciban asistencia personalizada, dejando a muchas personas sin una vía clara para gestionar sus derechos. Y esto implica una carga económica. La falta de conocimiento sobre estos procesos hace que muchas familias recurran a profesionales privados para gestionar trámites básicos, lo que supone un gasto económico adicional que no todas pueden asumir. ¿Qué impacto genera todo esto? Pues la digitalización ha incrementado de forma exponencial la sobrecarga de estas familias, convirtiéndolas en mediadoras imprescindibles entre la Administración y la persona con discapacidad. Esta carga desproporcionada afecta especialmente a las familias con menos recursos económicos o con dificultades tecnológicas, aumentando la desigualdad social y jurídica. Para resumir, otro de los grandes obstáculos es la falta de interconectividad entre los diferentes organismos administrativos. La obligación de presentar documentos y certificados que la propia Administración ya tiene en su base de datos añade una carga burocrática innecesaria para estas familias. Esta falta de coordinación provoca que muchas de ellas, desgraciadamente, desistan de solicitar ayudas y prestaciones por la complejidad del proceso, renunciando así a derechos esenciales. Ante esta problemática, hay algunas comunidades autónomas, como la presente, que ha comenzado a implementar soluciones innovadoras.
desarrollando portales digitales que pretenden centralizar la información y facilitar la comunicación entre la ciudadanía y la Administración, reduciendo la necesidad de aportar documentos que ya obran en poder de las instituciones. Como era de esperar, la falta de accesibilidad y la complejidad burocrática genera un creciente sentimiento de desconfianza hacia la Administración, percibiendo los trámites como un proceso tedioso, poco transparente, lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Para garantizar la igualdad de acceso a los servicios, y ya para terminar, es necesario adoptar medidas concretas que permiten que las personas con discapacidad y sus familias ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. Entre ellas incluimos la mejora de la infraestructura tecnológica en las zonas rurales, plataformas digitales accesibles, atención presencial sin restricciones injustificadas, interconexión entre administraciones, figuras de apoyo digital, formación en competencias digitales y jurídicas, supervisión del cumplimiento normativo de estas plataformas y del personal administrador que garantice esa atención consciente a estas familias y, por supuesto, como ya venía diciendo nuestro compañero Luis, la participación ciudadana en el diseño de servicios, involucrándolas a estas personas para que sus necesidades sean consideradas. En conclusión, la digitalización de las administraciones públicas se debe concebir como una herramienta para garantizar su inclusión y no como una barrera adicional. Es fundamental que se adopte un enfoque accesible e inclusivo que garantice que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ya que solo así podremos construir una sociedad más justa, equitativo y accesible para todos. Y eso es todo. Muchas gracias y perdonadme por la demora. A ti, Sandra. Bueno, pues aunque es tarde, pero bueno, sorprendentemente no vamos muy mal de tiempo, o sea, vamos casi bien. Abrimos un pequeño turno de debate final, coloquio, preguntas que queréis formular a los presentes. Javier. Yo simplemente, darles la enhorabuena a los ponentes por las magníficas presentaciones. Y nada, me han resultado todas muy interesantes. En particular yo quería plantearle un comentario o saber su opinión. En el caso de Dolores, me ha parecido muy interesante el análisis que realizas. Además coincido en que creo que es una competencia, un ámbito competencial muy complejo de delimitar, pero que al final, como decías, por esa conflictividad tendremos que acabar haciéndolo. Y creo que este caso yo también esperaba que fuera un caso que nos arrojara algo de luz sobre este tema. Es un poco una pena que al final no hayamos llegado al fondo de la cuestión. Yo simplemente, sobre una cuestión puntual que has mencionado de los argumentos, si no he entendido mal, que planteaba el Estado, decías que planteaban entre ellos la responsabilidad única que en este caso tenía la Administración General con la Unión Europea. Y simplemente era saber tu opinión sobre la validez o no de este argumento, porque sin ser yo especialmente conocedor de estas cuestiones, aunque el ámbito competencial en este sentido sí lo he trabajado un poco, pero en otros ámbitos sí que la Unión Europea, aunque se relaciona directamente con los Estados y las relaciones, las exigencias y las obligaciones las imponen los Estados, en otros casos creo que esto no ha implicado necesariamente asumir que la competencia es central o es estatal, sino que si al final el Estado es más descentralizado, pues bueno, la responsabilidad recaerá sobre las comunidades autónomas o sobre quien tenga que recaer, pero la Unión Europea lo que dice es que se relaciona simplemente, digamos, sus obligaciones y sus relaciones directas con el Estado. Entonces, simplemente era conocer tu opinión sobre si esto es así, si la validez, en este caso, del argumento del Estado, ¿qué validez tendría, digamos, en este recurso, en el caso de haber llegado al final? Muchas gracias por la pregunta. Que se la tendrías que hacer a Isa, en realidad. Ya, si tú quieres, añades algo. Hasta donde yo sé, la doctrina del tribunal en situaciones de este tipo es que la integración europea se tiene que hacer a través del reparto competencial y no a costa del reparto competencial. Sin perjuicio de eso, sí que con posterioridad ha dicho que hay
determinadas situaciones en las que la necesidad de que España actúe de una manera unitaria de extra puede justificar ciertas facultades de coordinación, pero hasta ahí. Nada que añadir, simplemente es un problema de proactividad del Estado a la que se suma una pasividad de las comunidades autónomas a la hora de defender sus títulos competenciales. No hay más, creo yo, vamos. Me gustaría un par de cuestiones muy rápidas. Una posible propuesta para el estudio que está haciendo Sandra, más allá de todas las soluciones que ofreces, que comparto plenamente, se podría dar un paso más precisamente a través de un buen uso de la tecnología. Es verdad, insisto, comparto el análisis, que se puede detectar un claro empeoramiento de la situación del ciudadano y particularmente de los colectivos más vulnerables como consecuencia del uso de la tecnología. Esto es así. Pero un buen uso de la tecnología puede facilitar la vida de los ciudadanos, ya no solo desde la perspectiva del acceso a los trámites, facilidad de las plataformas, sino cargándonos el procedimiento administrativo. Y me explico. Proactividad y personalización de los servicios. Es decir, el procedimiento administrativo, que tiene su función, principio de legalidad o cauce de participación, etcétera, tiene todo el sentido del mundo para permitir que la Administración adquiera la información que necesita para adoptar la mejor decisión posible en derecho. Pero si la Administración ya tiene en su poder toda esa información, podría reconocer, como nos ocurre a nosotros con el quinquenio docente que me acaban de reconocer a mí el sección de investigación, o sea, el trienio, sin necesidad de hacer absolutamente nada, porque es claro que tengo derecho a ello. Entonces, yo no he pedido nada y me lo han dado. Pues igual, no lo sé. Pues igual he pedido algo. Pero bueno, los trienios sí, que está automatizado, entonces pasan 3 años y te reconocen. Pero me recordaron que tenía que pedirlo. Pues bueno, en cualquier caso, podríamos perfectamente prescindir de la petición porque es claro que llevamos 5 años prestando servicios, hemos cumplido con el mínimo exigible, por tanto tenemos derecho al quinquenio, al pequeño incremento retributivo, sin necesidad de que pidamos nada. Entonces, yo creo que esta sería una buena apuesta y lo permite la inteligencia artificial. Y esto en línea de lo que antes estábamos señalando, ¿no? Se puede detectar cómo las administraciones están haciendo un uso de inteligencia artificial en el ejercicio de potestades ablatorias, inspección, sanción, etcétera, y no tanto en la oferta de servicios positivos, favorables a los ciudadanos. Entonces, yo creo que esta sería una vía que podríamos explorar, es decir, en qué casos, a través de un buen uso de la tecnología, podemos prescindir del tradicional solicitud, instrucción, ordenación y finalización del procedimiento administrativo, reconociendo derechos a los interesados cuando no hay margen de apreciación y la tecnología puede reproducirse todo ese parámetro, ¿no? Yo creo que esto sería algo que habría que explorar. Y luego, en cuanto a Minerva, me ha encantado el análisis que has hecho. Yo creo que no tenemos solo un problema competencial vinculado con la autoorganización, sino también un problema formal. Claro, yo cuando empecé a leer la orden ministerial, etcétera, me ponía en la situación de un gestor perteneciente a una comunidad autónoma o un ente local que tiene que utilizar Minerva, que le sale la banderita negra o la banderita roja y que no sabe por qué el sistema le está devolviendo esa banderita, porque no le da mayor explicación y no conoce el funcionamiento ni la lógica en la que está basada. Y eso interfiere en una decisión, aunque sea un trámite preliminar de abstención, pero está influyendo de alguna manera, de forma muy indirecta, en el ejercicio de la competencia por parte de una administración que no es la estatal. Bueno, ni siquiera, o sea, porque esto es Minerva es de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es un desarrollo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con persona jurídica propia. Entonces, yo creo que aquí también tenemos otro problema. Puedo entender que ante la Comisión Europea, en un contexto de captación de fondos, digamos, bueno, pues ya hemos cumplido con lo que a ti te interesa, que es la prevención del conflicto de interés, lo puedo entender, pero claro, esto afecta directamente al ejercicio de las competencias administrativas en el caso concreto, ¿no? Entonces, esa dimensión formal, más allá de la perspectiva puramente competencial, yo creo que también es relevante, porque es verdad que el impacto Minerva puede ser mínimo en cuanto a lo que hace, ¿no? Pero si extrapolamos esta misma idea en relación con otras herramientas que llegarán muchísimo más potentes, pues vamos a tener un serio problema, porque al final, ¿quién está ejerciendo la competencia? Es que no sé, era una idea. A mayor abundamiento lo que está haciendo el Estado es ha regulado un mecanismo de repercusión de la responsabilidad, es decir, no solo usurpo el papel de las comunidades autónomas, sino que cuando me castigan a mi Estado, porque si lo interlocutor válido con la Unión Europea por incumplimiento del derecho de la Unión, del cual se deriva una sanción económica o pérdida de fondos, repercuto la cantidad de la comunidad autónoma porque es ella la competente y yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, es este juego, pero que insisto, yo atribuyo a veces más a una pasividad de las comunidades autónomas que se puede ver, digamos, esta mañana con la transposición de directivas. Bueno, vamos a ver que mueva el Estado ficha primero y luego ya veo cómo regulo yo, ¿no? Y si el Estado incumple, pues que incumpla.
Entonces, yo creo que un mayor celo competencial sería el trabajo que hizo Dolo excelente sobre el derecho autonómico de Castilla-La Mancha, el margen de opción que tiene el legislador autonómico para regular cuestiones de derecho administrativo. Yo creo que da pistas, ¿no?, de en qué medida hay comunidades autónomas como la nuestra, que es súper pasiva a la hora de muy poco proactiva a la hora de Perdón, yo soy la persona menos calificada para preguntar, pero me surgió una duda con lo que decía. Y la competencia del Estado no sería justificada porque por el tema de que tiene los datos más amplios que las comunidades. Entonces, para evaluar conflictos de intereses, teóricamente se puede tener un conflicto de intereses con cualquier español, ¿no? ¿Y quién tiene los datos de los españoles? ¿No es el Estado? No solo, o sea, sí, pero esto de alguna manera está resuelto con las plataformas de intermediación. Claro. Imagínate, si yo solicito una subvención a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y tiene que verificar si estoy al corriente de pago las obligaciones de la Seguridad Social, esto la Comunidad de Castilla-La Mancha no lo sabe, porque quien tiene los datos es la Seguridad Social, que es un ente distinto de carácter estatal, pero hay posibilidad de interconectarse para consultar estos datos. Lo mismo pasa con la declaración de la trámites sencillos. Entonces, se podría optar por esta vía, no de compartición plena de todos los datos, pero sí de posibilidad de acceso al registro civil para comprobar si hay algún tipo de relación afectiva entre las dos personas, o a la Dirección General de Tráfico, los datos que tienen de vehículos, para ver si hace fin. Estos son casos reales. Si hace 5 años alguien que forma parte de la mesa de contratación vendió un coche a quien ha presentado la oferta, eso es lo que hace el dinero. ¿Se podría recuperar de otra forma? Sí. O igual no, pero igual en este caso no. O sea, yo con esto no digo que el Estado no pueda hacer uso de sus plataformas para casos concretos, pero dialógese con las comunidades autónomas, negociese, ofrezcase la vía que finalmente en la que ha derivado, que es accesión voluntaria, firmando un convenio de colaboración donde se establecen las condiciones entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y, o sea, hay otras vías. Hay otras vías. Ya están cansados. Pues ya está. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a los ponentes, a todos los que han intervenido el día de hoy, a vosotros por vuestra presencia y participación, y quedamos emplazados mañana en esta misma sala para seguir ya con la parte de regulación. Vamos a cambiar un poco las tornas y sobre todo también la parte relativa al uso de la tecnología, además con presentación de proyectos concretos. Quedamos a las 9 en esta sala. Muy bien.